Es un gusto saludarlos, estamos aquí en Sala de Prensa de Caracol Ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Lo veíamos a lo largo de las diferentes emisiones, el tema de lo que ha pasado en las últimas horas con la decisión que tomó el gobierno de suspender ese cese al fuego con parte del llamado Estado Mayor de las FARC, esos que son considerados hoy miembros de la guerrilla que se suponía ya se habían desmovilizado y que desde un comienzo habían dicho cuando ese grupo armado firmó el proceso de paz con el entonces gobierno de Juan Manuel Santos, estos no hicieron parte de esto, de ese proceso. Esos finalmente se quedaron en el monte alimentándose del negocio del narcotráfico y entre otras cosas reclutando niños. Ese acto de reclutamiento pues fue el que al final echó al traste con ese cese al fuego y ha generado tanta indignación en el país. Hablamos del fusilamiento de 4 menores que se volaron de ese grupo, de la famosa columna o grupo Carolina Ramírez, y pues terminaron siendo fusilados. Ese hecho pues provocó que el gobierno dijera no más en ese cese al fuego, pero ese anuncio del gobierno más que respuestas pues genera muchas preguntas y eso pues el presidente lo hizo saber en las últimas horas. El comisionado de paz les envió un comunicado a esos señores y está de por medio lo que va a pasar con los demás grupos guerrilleros como el ELN. ¿Qué va a pasar con esas negociaciones? En medio de toda esta confusión, de toda esta indignación sobre cese al fuego, sobre eventuales diálogos, hoy se habló ya de la radicación en el Congreso del proyecto de ley de sometimiento, que se supone no es para grupos que tengan estatus políticos, simplemente es para grupos que quieran someterse a la justicia en unas condiciones, repito, de las que ya nos hablarán en este espacio. También vamos a hablar con el gobernador del Meta, porque recordemos que esa es una de las regiones más afectadas por esas disidencias. El mismo gobernador había dicho que esa zona de Colombia ya estaba otra vez tomada como en la antigua época con las FARC, ahora por esas disidencias de las mismas FARC. Vamos a ir al Congreso de la República inicialmente para hablar de lo que ha pasado en las últimas horas con esa ley de sometimiento. María Camila Roa del equipo de Noticias Caracol. María Camila, buena noche. Gracias por estar con nosotros. Usted está con el senador Ariel Ávila. Antes de entrar en calor con él, cuéntenos qué ha pasado con esa ley de sometimiento. ¿En qué está? Buena noche. Pues Juan Roberto y usuarios de Caracol Ahora, empiezo contándole que tenemos noticia que nos da aquí el senador Ariel Ávila, quien es el articulador, el arquitecto de esta iniciativa de la mano con el gobierno, porque ya hoy no fue, ya hoy entonces, senador, no se radicó esa ley de sometimiento y hay que decirlo de frente, es por un problema de mayorías. La ley está lista desde hace una semana, ha sido concertada con el alto comisionado, ha sido liderada por el ministro de la Justicia. Sin embargo, con lo que pasó en los últimos minutos de la reforma laboral, donde el Partido Conservador dice que no, las mayorías vuelven y se desbaratan. Entonces yo pude haberla presentado, pero pues no hay mayorías, la voy a presentar mañana, pero aquí es una cosa clara, si el gobierno nacional no hace un esfuerzo por reconstruir las mayorías y comienza una política de retaliación con los partidos tradicionales, no va a pasar ni esta ni ninguna. O sea, es como un efecto dominó del gobierno en su pelea, en su discusión actual, en ese fin de la luna de miel con los partidos, que termina pues dañando incluso, Juan Roberto, los acuerdos políticos que dice el senador ya estaban listos, por ejemplo, para el primer debate, porque ni siquiera ha empezado. Hoy lo que se esperaba era que fuera presentada la ponencia en la Comisión Primera del Senado de esta ley de sometimiento. ¿Lo escucha, Juan Roberto, el senador Ávila? Senador, gracias María Camila. Senador, ¿qué hay? Gusto en saludarlo. Hola, buenas noches y muy amable por la invitación. Como siempre, muy querido, senador Ariel Ávila, esto que usted dice, quiero entrar puntualmente primero con la ley de sometimiento. Usted dice, la vamos a presentar mañana. En medio de todo este panorama tan confuso que mencionábamos al comienzo de este programa, ¿cómo puede definir usted ese proyecto? ¿Qué busca? ¿Qué pretende? Repito, en una opinión pública que está profundamente confundida con acercamientos, paz total, diálogos, ahora se levanta el cese al fuego, la situación de orden público. En todo ese panorama, ¿cómo encaja la ley de sometimiento? La ley de sometimiento va a ser hecha cuando sea aprobada para que más o menos 18.000 personas salgan del conflicto armado de organizaciones criminales. Hoy el ELN representa el 10% de la actividad criminal, o sea, políticamente hacer la paz con ellos es muy importante, pero estadísticamente no es nada.
En cambio, estas organizaciones criminales representan el 65% de la actividad criminal, aunque políticamente no signifiquen mucho. ¿Qué significa? Que esta ley es la más importante. 2, esto es una moneda con dos caras, Juan Roberto. La cara de la zanahoria, que tiene la ley de orden público el año pasado y la ley de sometimiento por organizaciones criminales, pero tiene la cara de la política de seguridad, donde yo espero que el plan Ayacucho que acaban de lanzar hace 8 días las fuerzas militares comience a dar resultados. Pero una cosa no niega la otra, es decir, tener una política de sometimiento no niega que haya una política de seguridad dura. Un último comentario, Juan Roberto. En esta ley se van a acoger organizaciones criminales de alto impacto, es decir, aquí no entran ladrones de celular, ni jíbaros de ciudad, ni jaladores de carro, nada de eso. Está hecha para esas organizaciones criminales grandes, que más o menos son 23 que podrían entrar según la definición y que serían 18.000 personas. Hablemos un poco de puntualmente cómo se van a evitar los colados. Usted nos hablaba hoy entonces de 23 organizaciones, los espartanos, los chatas, todos esos que están en la lista. Pero hay delincuentes comunes como el que se robó el celular y que tiene vínculos con narcos, que también podría decir yo soy de estos y quedan esas listas. ¿Cómo se va a evitar esto? En este caso, estas organizaciones criminales están en la economía del narcotráfico. Entonces, el riesgo no es que se cuelen narcotraficantes, sino que se cuelen, digámoslo así, delincuentes comunes, que pueden conocer un jefe de esta organización en la cárcel, reúnen una plata para que lo metan. Para eso la ley ha diseñado un doble candado que hemos llamado. Un candado donde está inteligencia de la policía, inteligencia militar, oficina del alto comisionado y Agencia Nacional de Inteligencia. Hacen la primera exclusión. Y 2, un segundo candado en cabeza y autonomía de la Fiscalía, donde hace una segunda exclusión para evitar colados. Nosotros esperamos que eso sea así. Y claro, no solo el colado pierde beneficios, sino el que ayuda a colar perdería los beneficios de la ley. Lo que sí queda claro es que esta ley de sometimiento, que usted dice que tiene zanahoria y garrote, no va a implicar bajo ninguna circunstancia que se les dé estatus político a esas organizaciones que se acojan a esa ley de sometimiento. Exactamente, Juan Roberto. 2 consideraciones. Una, no hay tribunales nuevos, no hay tribunales transicionales, no hay procedimientos nuevos y no hay jueces nuevos como figura jurídica. Esto es la justicia ordinaria. Espantamos todos esos fantasmas que hablaban de un tribunal transicional y demás. Y lo segundo, no hay reconocimiento político. El reconocimiento político está en el ELN y en el autodenominado Estado Mayor Central. El gobierno ha cerrado la puerta, menos mal, de ningún otro tipo de reconocimiento político. Y aquí hay que decir lo siguiente, y esto es muy importante. El sometimiento ya existe, es de forma individual, se llama el principio de oportunidad. Lo que hace esta ley es que ese sometimiento individual lo pasa al colectivo, pero ahí no hay agenda de negociación política o social. Es una conversación jurídica sobre el tema de penas y desmantelamiento de organizaciones criminales. Otros 2 puntos muy importantes que generaban expectativas sobre esta nueva ponencia eran la extradición. ¿Se toca o se deja igual? En conversaciones con el gobierno norteamericano se ha tomado la decisión de que la palabra extradición no va a aparecer en ninguna parte del proyecto. Queda como está ahorita, que es una autonomía del presidente Gustavo Petro y del presidente Biden o los que lo sucedan cuando se dé esta ley. Pero el tema de extradición no se va a tocar. Senador, aparte, digamos, de lo que contempla esta ley de sometimiento, le decía yo al comienzo de este espacio y lo hemos dicho a lo largo de estos últimos días, pues está de por medio, repito, una gran confusión del país. Y le estoy hablando de todo lo que hay en juego con grupos como esta Marquetalia, como el Estado Mayor de esas FARC que no se acogieron al proceso, está el ELN. Lo que ha pasado en las últimas horas, ¿a usted qué le indica? ¿Qué diagnóstico hace? Que el gobierno cometió un grave error en acelerarse en anunciar un cese al fuego sin mecanismo de verificación y sin protocolos. O sea, es lo más absurdo y se sabía que esto iba a salir mal. Además, porque el Estado, en lo que se autodenomina Estado Mayor, ha violado sistemáticamente este cese al fuego. ¿Qué estoy recomendando? Algo muy sencillo. Concentrarnos en un cese al fuego con el ELN, que eso están dando bien en Cuba, que hay unos protocolos y un mecanismo de monitoreo. Y con los demás grupos darnos el lapo de negociar en medio del conflicto. Que eso tiene un riesgo de que estalle el proceso por los aires, tiene el riesgo. Pero es mejor, y que ese cese al fuego con esos otros grupos llegue en un estado avanzado del proceso, en un año o año y medio. Pero sin protocolos, sin mecanismo de verificación con la comunidad internacional, es mejor no seguir.
Pero venga, senador, uno lo escucha a usted y no sé si Juan Roberto coincida conmigo y uno lo escucha a usted un poco como resignado y como desanimado frente a este panorama, porque entonces no hay mayorías, por eso hoy el gobierno literal le dice a usted que no hay ambiente para erradicar esa ponencia, y lo otro es que está este panorama, esta coyuntura nacional de prácticamente crisis de la paz total. Entonces, ¿qué es lo que usted espera sobre el futuro de este proyecto que es la bandera del gobierno? Yo creo que la ley va a pasar porque es una ley lo suficientemente benevolente para que los grupos dejen las armas y se sujeten a la justicia, y lo suficientemente cuidadosa para proteger el Estado de Derecho colombiano. Pero yo vuelvo y repito, si el gobierno colombiano no hace un intento por reconstruir sus mayorías en el Congreso, no le va a pasar nada, ni esta ni ninguna otra ley. De eso quiero que también hablemos, porque todo al final del camino, senador Ariel Ávila, está atravesado por la política. Y usted dice, si no construye mayorías, pues no va a haber la aprobación de estos proyectos. Pero el presidente Petro nos decía la semana pasada en un almuerzo lo que ya se ha dicho, que están negociando al menudeo congresista por congresista. ¿Así se sacan esos proyectos? ¿Así van a salir? Eso es imposible, primero porque eso puede llevar fácilmente a temas de corrupción y clientelismo, pero lo otro es que negocian uno a uno para algunas leyes y para las otras. Entonces, si van a hacer eso para todas las leyes, no hay lentejas y clientelismo que aguante. Le digo una cosa, entonces el Partido Conservador acaba de decir: no apoyamos la reforma laboral. Entonces el gobierno se empeña en ir a negociar a la Comisión Séptima el tema de la reforma laboral, luego a Comisión Primera y luego a la Quinta cuando venga jurisdicción agraria. O sea, el modelo es literalmente insostenible. Lo único que salva esto es un acuerdo con partidos políticos y que se haga por encima de la mesa, porque además aquí se vive, aquí no importa si la ley es bonita, buena, si ayuda, si no ayuda, sino los propios senadores le dicen a uno, si el partido dice que no, si el gobierno no tal, entonces no votamos. Entonces no hay consideración de país, es un tema donde hay que reconstruir esas mayorías. Con una particularidad, Juan Roberto, es que hay leyes o reformas constitucionales que requieren mayorías muy altas, o sea, que no es solo el 50% más uno, una mayoría absoluta, sino que requiere mayoría cualificada, donde eso aún es más difícil. Y ese menudeo no lo podría decir uno que se va a dar también en la Comisión Primera con esta ley, en ese primer round de todas las leyes. Pero entonces, senadora, aterrizándolo un poco, ¿cómo ve usted los tiempos? Recordamos que cuando se aprobó la 418 decían que se aprobó rápido para que esta pudiera entrar, esta ley de sometimiento, y estar aprobada antes de que se acabe esta legislatura, es decir, en cuestión de días. ¿Usted sí ve eso así? En este momento, mire, esto es muy sencillo. Quedan 5 semanas porque van a haber extras hasta el 30 de junio. En 5 semanas, lo más que se logra hacer por cada una de la ley de sometimiento serán 2 debates, Comisión Primera de Senado y Plenaria de Senado. Lo demás queda después del 20. O sea, no alcanza para esta legislatura. No alcanza, y además no alcanza ninguna otra reforma. Es decir, si la laboral se discute la próxima semana, exactamente igual. Cámara, Comisión y Plenaria y Senado para el otro periodo. Es decir, en el mejor de los casos, en este periodo alcanza a pasar jurisdicción agraria, seguramente, si logran las mayorías en cannabis de uso recreativo, 2 cosas más y adiós el amigo. Pero ni siquiera le da usted oxígeno a alguna de las reformas grandes, ni siquiera la de salud, senador. Juan Roberto, es que los tiempos no dan. Salud debería terminar esta semana en comisión, si es que termina, o la próxima. Luego a los 15 días llega plenaria de Cámara y listo. En Comisión Primera comisiones de Senado Séptima arrancaría después del 20 de julio porque quedan 5 semanas de legislatura, no hay cómo. Y ya hundió usted también el Código Electoral ahí en lo que escucho. Y el Código Electoral quedaría menos mal porque eso es una aberración institucional. El Código Electoral creemos nosotros que está prácticamente hundido porque tendría que entrar la Comisión Primera de Cámara y Plenaria de Cámara en estas 5 semanas. Los tiempos no van a dar y además como es una ley estatutaria no se puede discutir en extras, es decir, no le quedan 5 semanas sino 3. El realismo, no mágico, sino práctico del senador Ariel Ávila. Senador, gracias. María Camila, un abrazo y gracias a los dos, muy amables. Juan Roberto, mil gracias por la invitación. Realismo práctico. Y bueno, para cerrar, únicamente un dato. Sí, el realismo práctico del senador Ávila, que no es solo el de él, sino como tal de la coalición, porque hoy nos mencionaban varios senadores, incluso del Pacto Histórico, que les preocupa que Alexander López llegaría a la presidencia sin el apoyo de todos, porque Paulino Riascos le está haciendo competencia para esa presidencia, y el pacto está preocupado porque no tienen las mayorías para la mayoría de los proyectos.
Bueno, el realismo, María Camila, gracias. Volveremos a hablar esta semana porque el tema se va a mover y hay que estar muy encima de qué va a pasar con esta reforma. María Camila Roda, del equipo de Noticias Caracol. Gracias, María Camila, buena noche. Y del realismo político, de lo que está pasando en el Congreso, de la preocupación y de la confusión que hay sobre el tema de este cese al fuego que el gobierno dijo que ya no va con este Estado Mayor de las FARC, como se hacen llamar, hablemos del realismo en las regiones, porque es allí en las regiones donde la situación se siente con mucha fuerza y donde hay mucha preocupación. Saludo a esta hora al señor gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Él en las últimas horas y en los últimos días ha hablado no solamente de que se anunció por parte del gobierno ese cese al fuego, de la situación muy delicada en su departamento, sino lo viene haciendo hace muchos días. Dice, mire, volvimos a las andanzas de hace unos años de que las FARC tenían tomados territorios en los llanos orientales. Gobernador, un gusto saludarlo. Juan Roberto, muy buenas tardes. Me alegra mucho saludarlo también. Bueno, gobernador, a hoy lo vimos en la emisión del mediodía de las 7 de Noticias Caracol hablando muy duro, muy fuerte, y usted lo que decía es que aquí lo que se necesita es mano dura y se necesita que la fuerza pública actúe. En este momento, ¿cuál es la situación en su departamento, la situación de orden público? Juan Roberto, hay mucha incertidumbre y hay mucha tensión, porque si teníamos problemas con las disidencias en pleno proceso de diálogo, en cese al fuego, si teníamos problemas con ellos, pues no nos queremos imaginar qué va a pasar ahora. Nosotros recién terminamos un consejo de seguridad con los alcaldes, con 19 alcaldes principalmente del sur, donde estamos tomando todas las precauciones para que las amenazas que hacen las disidencias hoy, porque son tan conchudos y tan cínicos, que ahora les salimos a deber. Ahora amenazan al pueblo colombiano y a los ciudadanos con que se van a multiplicar los asesinatos y los muertos. Entonces, con los alcaldes y con los comandantes de las fuerzas, estamos tomando todas las precauciones para enfrentar esta situación. Pero hay zozobra, hay incertidumbre, pero también tenemos la decisión de jugárnosla toda, porque el departamento del Meta no vuelva a épocas de horror. Eso que usted menciona, gobernador, los que hemos cubierto este conflicto durante tantos años, pues tristemente recordamos lo que ha pasado en departamentos como el suyo, como el Meta, donde pues había secuestros, extorsiones, zonas donde la fuerza pública no llegaba. Hoy de todo eso, ¿qué está pasando? ¿Qué diagnóstico hace? Es como cerrar los ojos y volver al pasado, porque no con la intensidad de hace muchos años, pero estamos viviendo lo mismo. Volvió el secuestro, se quintuplicaron las extorsiones, volvieron a reclutar menores, se volvieron a enterrar minas antipersona, presión a las comunidades. Hoy estamos viviendo como viendo el crecimiento de hace muchos años de las antiguas FARC. Empezaron por allá en el rincón de la Macarena, luego llegaron hasta el pueblo, luego pasaron a Vistahermosa, Mesetas, Lejanías, ya vienen en el Castillo. Y como le advertí yo a la alcaldesa de Bogotá y al gobernador de Cundinamarca, los tienen en las goteras de la localidad 20 del Sumapaz. Han venido creciendo, se han venido fortaleciendo, han abusado de la generosidad del gobierno. El gobierno les tiende la mano para hablar de paz y ellos lo aprovechan para ampliar territorio, para mejorarse militarmente y para extorsionar y para presionar a los ciudadanos. Eso es lo que se está viviendo hasta el día de hoy. ¿Qué le dijeron a usted los alcaldes de los municipios afectados en esa reunión que tuvieron hace un rato? Pues de una manera valiente los alcaldes del departamento han denunciado lo que a nosotros nos denuncia la comunidad, que son todas las situaciones que le acabo de comentar, Juan Roberto, principalmente la extorsión. Y la mejor tarea que ha hecho las disidencias de las FARC es llenar de temor y de miedo a las comunidades. Porque de Granada hacia abajo, Granada que es la capital del Ariari, ahí hay dos vías, una que va hacia Uribe y otra que va hacia Concordia. En esos dos corredores nadie quiere denunciar a las FARC. Tienen extorsionado hasta la señora de las arepas en las esquinas y nadie los quiere denunciar. Incluso la misma Defensoría del Pueblo tiene conocimiento de reclutamiento de menores y ni eso quiere denunciar la comunidad. Y eso es lo que esta mañana uno por uno de los alcaldes le estaba diciendo a la Fiscalía, al Ejército, a la Policía, a la Defensoría, mostrándole cuál es la realidad de cada uno de sus municipios, porque ellos están allá solos, vulnerables, pero valientes enfrentando la situación. ¿Qué aspiramos que pase hoy, Juan Roberto? Lo que aspiramos es que la fuerza pública, que yo no dudo de eso, esté en condición y en capacidad de enfrentar
a estos sujetos que nos quieren llenar de miedo y los enfrentemos. Y con el uso legítimo de la autoridad, amparado en la Constitución y la ley, y también en el respeto a los derechos humanos, se enfrenta este flagelo que tan duro nos ha dado en los últimos meses. Gobernador, dice usted que aspira, espera que la fuerza pública actúe. ¿Es que no estaba actuando, gobernador, o en este momento no está actuando en esa zona, en esas regiones del Meta? No, eso es un secreto a voces, a gritos, que todo el mundo sabe. Es que en el marco de los actos administrativos expedidos por Presidencia de la República, incluso se levantaron órdenes de captura. El ejército no podía confrontar a quienes estaban inmersos en un proceso de diálogo con un cese de hostilidades. Y así es muy difícil combatir a estos señores. En la mayoría de los municipios que yo le acabo de mencionar a usted, ya hemos visto y nos han reportado presencia de hombres armados y fuertemente armados, que convocan a las juntas, que intimidan a la gente, pero lastimosamente la fuerza pública tenía limitaciones para poder actuar. Se acabó esa guachafita. El presidente ayer dijo que tienen 72 horas para que se restablezcan las operaciones militares. Y hoy también tengo que destacar que lo que le escuché decir tanto al ejército como a la policía es que estaban preparados por si este momento llegara. O sea, como decimos, excúsenme la expresión, no nos van a coger con los calzones abajo. El ejército y la fuerza pública nos entrega un reporte de que están totalmente preparados con todos los dispositivos de seguridad y de presencia. Incluso nos hablaron de aumento de pie de fuerza en la policía. Supongo que con el ejército también tendremos que tenerlo, pero estamos preparados para enfrentar lo que se podría venir ahora. Gobernador, quisiera que nos ayudara un poco, así como nos acaba de hacer ese relato muy interesante de lo que pasa en Granada, la famosa llamada capital del Ariari, mencióneme otros municipios afectados, así donde está pasando lo mismo que en Granada. Se lo voy a decir en el siguiente orden. A ver. Desde el sur hacia acá. Primero la Macarena, que tiene un problema de presencias que ahora último aparecieron, yo no sé de dónde la sacaron, porque eso no existía, o no sé de dónde, sí, el que la sacó fue Iván Mordisco, en las famosas guardias campesinas, las mismas guardias campesinas que secuestraban soldados, aunque ellos lo llaman retención. Eso empezó en Macarena, luego pasaron a Uribe, de Uribe pasaron a Mesetas, de Mesetas pasaron a Vistahermosa, de Vistahermosa pasaron a Lejanías, luego al Castillo, y por ahí vienen en ese corredor. Pero lo mismo pasa por el corredor del Ariari, que es Puerto Lleras, Puerto Rico y Concordia. Y ya los tenemos en el Ariari, que en el Ariari es donde confluyen todas estas situaciones. Ya van en este punto, o sea, ya van en la mitad del departamento. Eso parecen hormigas arrieras. Y ese mismo poderío y fortaleza militar lo podemos trasladar al otro lado del departamento, a la zona del río Meta, porque del río Guaviare en Mapiripán subieron hasta Puerto Gaitán, el Frente 39 de las disidencias de la FARC, secuestrando, extorsionando e intimidando a la gente. Esos son los municipios que hoy tienen presencia muy fuerte en las disidencias de la FARC y están ejerciendo control del territorio. Oiga, ¿sabe qué tristeza da, gobernador? Que si uno, aquí estoy mirando estos departamentos, tanto la parte de abajo del departamento como la del Piedemonte, que usted me corregirá, la de la Macarena, Uribe, Meseta, Lejanía, El Castillo, es la misma zona donde estaban históricamente las FARC. Es pareciera, como usted dice, como que la película se hubiera no solo devuelto, sino que el tiempo se hubiera detenido. Y parece que no pasara nada, sigue siendo lo mismo. Hubo una especie de calma relativa unos años después del acuerdo de paz, se supone que con las FARC, y mire que otra vez estamos en las mismas por cuenta de las FARC. Es exactamente como usted lo describe, Juan Roberto. Esos eran territorios totalmente de dominio de las antiguas FARC. Y por ese mismo corredor que usted acaba de mencionar, porque es que la gente de Bogotá cree que Uribe queda muy lejos. Los bogotanos creen a veces que las guerras son en Nariño o en el Putumayo o en el Meta. Y ese corredor que usted menciona que sale de Uribe llega hasta a la localidad 20 de Sumapaz, o sea, al distrito capital, que en este momento las disidencias de la FARC lo quieren retomar, le quieren ganar de mano a la nueva Marquetalia. Pero todos estos corredores, incluso también por Chingaza, que son dos municipios que se llaman San Juanito y El Calvario, que allá vamos a irnos a un consejo de seguridad con el gobernador del Casanare y de Cundinamarca, porque todo ese mismo territorio de Medina, de Paratebueno, de San Juanito, El Calvario, también eran de las FARC, y hoy las disidencias lo quieren retomar y están en esa disputa con la nueva Marquetalia.
No, qué barbaridad. Gobernador, en las últimas horas, después de lo que se conoció de la masacre de estos 4 menores por parte de este Estado Mayor, este grupo criminal de las FARC, surgieron 2 comunicados. Uno que generó mucha indignación y que se conoció por parte de las mismas disidencias. Es una carta que el comisionado de paz le envía al estimado señor Iván Mordisco, porque así está la carta titulada, y es donde le pide, miren, sentémonos a hablar, no, digamos, no rompamos la posibilidad de sentarnos a dialogar. Pero simultáneamente se conoce la respuesta de ese grupo, donde le da un portazo al gobierno, dice, mire, qué falta de seriedad la de ustedes, vamos a intensificar las acciones bélicas, pero dice una frase que quiero su opinión sobre la misma. Dice ese mismo grupo, que es un grupo criminal y terrorista, dice, mire, con este grupo es con el que más difícil ha sido negociar. ¿Usted cree lo mismo? 2 cosas. Primero, la carta que le envía el comisionado de paz al señor Mordisco. Si no veo el nombre de Iván Mordisco, yo pensé que era una carta que estaba dirigida al Santo Padre, por el formalismo y el respeto con que se le trata. Pero bueno, yo creo que los modales del Estado deben ser otros. Y la segunda es el comunicado que sacan las disidencias, que yo creo que es la máxima expresión del cinismo. O sea, ellos son los que faltan a la palabra. Ellos son los que en medio de un proceso de diálogo y de cese al fuego, son ellos los que secuestran, los que matan, porque no solamente han matado a los niños del Putumayo, son ellos los que están nuevamente traficando con minas antipersona, son ellos los que intimidan, los que extorsionan, y ahora les salimos a deber nosotros. El gobierno generoso que les tendió la mano, hoy es un gobierno malo para ellos. Dicen que es un gobierno el menos serio para negociar, y yo creo que ha sido el más generoso para sentarlos en una mesa. Por eso es que yo digo que les salimos a deber. Esa es la máxima expresión del cinismo, y yo creo que qué bueno que el presidente tomó esa decisión. Es mejor tarde que nunca. Le agotaron la paciencia, que es la paciencia que ya le habían agotado al pueblo colombiano, y por eso celebramos mucho que el presidente haya tomado esa decisión. Pues muy bien, gobernador, ha sido un gusto tenerlo en estos momentos aquí en el Caracol Ahora, y seguiremos atentos a lo que pase. Me deja, la verdad, triste, se lo confieso. Yo personalmente quiero mucho al departamento del Meta, viví allí, lo conozco, y por eso me da tanta tristeza lo que está pasando de nuevo. Un abrazo solidario, y aquí tiene una tribuna para que volvamos a hablar pronto de lo que pasa en esa hermosa región del país, en los Llanos Orientales. Un gran abrazo, gobernador. Muchas gracias, Juan Roberto. Agradecemos y valoramos enormemente sus palabras, pero nosotros no nos vamos a dejar invadir ni del miedo ni de la tristeza. Aquí a Colombia, a pesar de cualquier circunstancia, la vemos con optimismo, y a esta situación vamos a hacerle frente. Vamos a rodear a nuestra fuerza pública, a las instituciones. Aquí no nos podemos dejar arrebatar lo que con tanto esfuerzo se ha logrado, y además no queremos volver al pasado. Así que no nos vamos a poner ni a llorar ni a lamentarnos. A esto, con la fuerza pública de la mano, tenemos que enfrentarnos. Juan Roberto, un abrazo y muchas gracias. Muy amable, es el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Con el gobernador terminamos hoy Noticias de Caracol Sala de Prensa. Siga con la programación de Caracol Ahora. Feliz noche para todos en Colombia.